de la embajada. embajada, que es ahí donde quiero llegar, señor, porque usted menciona que tuvo esa duda de regresar de Estados Unidos o no por esa coyuntura que le tocó vivir, y esa decisión de regresar a Perú salvó la vida de los 70 que estuvieron con usted, bueno, porque falleció uno, pero estuvieron ahí en la embajada, entonces, porque usted se volvió el canal de inteligencia básico para informar todo lo que pasaba allá adentro. Entonces ahí ya pasamos a la década de los 90, donde usted, por azares del destino, termina dentro de la embajada como rehén, para mala suerte de los terroristas. Entonces, ahí, o sea, lo que un poco me lleva a preguntarle, o sea, más allá del planeamiento que pudieran tener afuera, es qué pasaba por su cabeza en esos meses que estuvo ahí metido. O sea, nosotros en la cuarentena acá, bien bonito con la familia, pero no me imagino estar una cantidad de días similar con gente, con estos terroristas ahí y con gente que debe haber estado aterrada todo el tiempo ahí. Por ahí alguno con síndrome de Estocolmo, creo que pasó ahí un japonés de estos, pero, o sea, ¿qué pasaba por su mente en ese momento, en esos meses? Bueno, eh, la soledad del encierro es terrible. Yo, por cosas del destino, tengo un crédito en la cuarentena de 5 meses. O sea, a los 5 meses le estoy sumando 100 días más hasta ahora. No sé qué cosa decida el actual presidente todavía, Mi respeto. porque funciona como presidente. Pero sí, yo tenía claro el panorama, tenía que buscar la forma de escapar, porque cuando un militar es tomado preso, tiene la obligación de escaparse, ¿no? O de tratar por lo menos de escaparse. Al principio pensé hacerlo yo solo, pero después decía esto va a traer represalias, porque ya había habido la fuga del doctor Andrade, que se escapó por la ventana del baño y quisieron armar un alboroto los terrucos ahí. Entonces al final dije, no, vamos a buscar la forma de salir todos de este encierro. Y ahí fue donde tuve la suerte de que uno de los oficiales del ejército, un coronel, se acercara a mí y me dijera de que tenía un viper que lo había logrado esconder en su calzoncillo, porque ahí lo había puesto y cuando lo rebuscaron con pudor no lo tocaron por ahí, pero el Viper sí lo tenía él, y en el Viper él recibía mensajes porque había sido el ayudante de Hoi Hua en el Congreso. Este Viper que lo guardó el coronel, hoy coronel, ya se retiró, me dio la idea de que por alguna forma yo podía recibir alguna señal de que iban a ingresar por algún tema de día o de noche, no sabíamos. Y eso nos daba una cierta tranquilidad. Armamos un pequeño grupo de trabajo que no fue muy grande. Mi pensamiento siempre estuvo en que de repente algunos no querían una salida violenta, entonces no podía tampoco rifar la cosa, ¿no? Y efectivamente comenzaron a llevar cosas a la casa, cajas con fruta, termos para agua caliente, escobas, y mi idea era de que en alguno de esos tenían que estar metiendo, conociendo, yo soy calificado en inteligencia de muchacho también, de alférez me califiqué en inteligencia. Nunca serví en inteligencia, salvo en FODES, que también se hace mucha inteligencia, pero mi idea era que tenían que estar metiendo algún micrófono dentro de la embajada y no estaba lejos de lo cierto, pero no había respuesta. Entonces pasaron un buen tiempo. La primera respuesta la tuve en los primeros días de febrero, fíjense todo el tiempo de incertidumbre, y la gente me veía que yo hablaba con
cuadros, con los libros, con los termos, y decían, se ha vuelto loco, está muy nervioso el almirante. Pero en realidad yo lo que trataba era establecer un enlace de una vía, lo cual mejoró al final en doble vía. Conversando con Pancho Tudela, que es una persona a quien yo aprecio mucho, un hombre muy valeroso, así como lo ven ustedes en la televisión, recibió tremendo hostigamiento porque era el de más jerarquía de nosotros y representaba la vicepresidencia del Perú. Entonces, pedimos que si nos estaban escuchando, nos tocaran en las mañanas. Ellos todas las mañanas a las 5:30, un cuarto para las 6, tocaban un himno de los molinos. Los molinos fue un combate que tuvimos el MRTA en la época del general López Albújar. Y el miserable que lo mató estuvo allí, Cárdenas Schutz, lo han soltado ya libre de la cárcel. Pero aparte de eso, ese himno lo cantaban y para contrarrestar eso tocaban música afuera a altísimo nivel, que fue una de las cosas que más nos atormentó a nosotros, el ruido, porque basados en el mismo criterio que hicieron con Noriega en Panamá, le tocaban música y todo el día. Y ojalá fuese de coherente la música, estaba una salsa y después entraba Pavarotti, o sea, era toda una mezcla de y no podíamos casi hablar entre nosotros. Entonces me dice Pancho, dile, transmite de que te toquen la cucaracha si lo están escuchando, el viper. Y efectivamente, el viper no, sino los micros que habían entrado. Pero nosotros no sabíamos dónde estaban los micros. Allí es cuando tocan la música esta y vienen aquí a mi casa. Mi esposa estaba viva, Marcela padeció muchísimo en su vida por todas las cosas que me han pasado. Una mujer fabulosa, estoica, fuerte. Llegamos a tener 50 años, 2 semanas de casados antes de que muriera. Y creo que eso era un gran soporte. La trajeron acá, le trajeron una guitarra y le hicieron que ella pusiese una anotación en la guitarra porque iban a llevar 3. Que dicho sea de paso, la gente dice que las llevó el monseñor, pero no fue el monseñor el que la llevó. La Cruz Roja fue la que llevó, sin saber, por supuesto, que estaba una de ellas impregnada con un micro. Que dicho sea de paso, no estaba en la guitarra, sino estaba en la funda de la guitarra, tenía 2 patitas. Una de las patitas tenía introducido el micro, que era muy pequeñito. Y ahí, cuando tocan la cucaracha, yo entendí que ya estaban escuchándome, pero por alguna razón no me respondían. Y la razón era porque estaban preparando este micrófono para llevarlo. Una vez que tuvimos esto, la gente militar, básicamente de la policía, de la marina, de la Fuerza Aérea, me ayudaba dándome datos. Le habíamos puesto un nombre a cada uno de los terroristas porque no sabíamos cómo se llamaban. Habíamos señalado las habitaciones Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, todo el abecedario para poder saber de dónde estaban. Las habíamos orientado norte, sur, este, oeste, y podíamos transmitir diariamente en qué posición estaban todos, porque a veces nos rotaban de cuarto. Entonces, esas rotaciones diariamente las íbamos informando, quién dormía cara a la pared o cabeza a la pared, en fin, todos esos detalles los comenzamos a pasar a través del micrófono de la guitarra. Según he podido conversar, y tengo algunos fragmentos aquí en la casa,
de conversaciones mías, se calcula que entre ida y vuelta hemos transmitido alrededor de 5.000 mensajes en los meses que quedaron. Estos 5.000 mensajes ya eran un poco más agresivos, más puntuales, con toda la información. Y al final recibí una tablilla en la cual yo tenía que decir varias cosas en una palabra, o sea, acciones que se transformaban en una palabra para no haber equivocaciones en lo que estábamos haciendo. Ya para ese momento habíamos conseguido la llave de las ventanas que tenían doble candado. Buscando los cajones del embajador las encontramos. Y aparte de eso, logramos abrirlas y volverlas a cerrar. Y una puerta, que es la puerta por la que ustedes ven que salimos al final por el balcón, esa la abrimos y la volvimos a cerrar, pero ya sabíamos que por ahí podíamos salir. Mucha de la información que usaron los comandos venía de adentro, o sea, no había otra forma que esto sucediera. Inclusive sabíamos que había un grupo de aniquilamiento que tenía la función de aniquilar a 3 o 4 en cada cuarto. Muchos de ellos murieron con la explosión, que dicho sea de paso, no dio el resultado que se planteó, porque un helicóptero sobrevoló el edificio un minuto antes de que salieron, y ellos que estaban jugando fulbito, pararon de jugar y se salieron del centro de la explosión. Algunos sí murieron, pero otros quedaron malamente heridos y otros subieron a cumplir con su misión de eliminar a gente específica. En mi habitación eran 3 las prioridades. El primero era Pancho Tudela, el segundo era Fujimori Pedro, que ya murió, y el tercero era el señor Aritomi, que sí lo hirieron. Tudela, que sí sabía lo que yo estaba haciendo y todas las comunicaciones yo se las comunicaba, lo convencimos de que no se quedara en la habitación del embajador, sino que se quedara cerca a la puerta donde se iba a salir. Esa puerta, eran 2 puertas, una de madera y otra de metal, porque la habitación del embajador era toda blindada. Los closets, las puertas eran blindadas. Entonces, como ya habíamos abierto eso, le dijimos, Pancho, tú tienes que irte cerca a la puerta y apenas entre alguien, tienes que salir chutando porque te van a matar. Y efectivamente así fue. Sobrevivió a la explosión el encargado de matar a Tudela. Subió a la habitación, entró a mi habitación, yo lo he visto con el fusil buscando la Tudela, pero ya Pancho estaba cercano a la puerta y la explosión había abierto la puerta y él salió. A Pancho no lo sacaron y se cruzó en el pasadizo, en el balcón con el coronel Valer, que había ido con la misión de rescatarlo a él específicamente. No le dieron chance porque creo yo que se debe haber asombrado de verlo y ahí le metieron un tiro acá y otro tiro en el cuello y lo mataron al coronel. Wow. Tiraron una granada, la granada le cayeron las esquirlas a Tudela y al señor Aritomi, y de ahí, cuando Tudela se desliza a través de la escalera, le meten un tiro en el tobillo, que entiendo que todavía tiene restos de las esquirlas y es un problema cuando va al aeropuerto, cada vez que entra lo paran. Pita las alarmas. Pero en realidad creo yo que esto no hubiera sido posible y así lo considero por 2 razones. Una, por la valentía de los comandos, que entraron con la lección aprendida, sabían exactamente quién estaba, en qué sitio estaba y qué estaba haciendo.
y esa información, la única forma de saberla es porque salió de adentro. Por eso los han declarado héroes de la patria, el presidente Kuczynski. A nosotros no nos ha declarado nada. El Congreso nos dijo algo, pero creo yo que hay una deuda con nosotros y con los mineros Claro, los mineros que sobre todo, claro. Sí. trabajaron meses para poder hacer los túneles y salir de la embajada. Ah, Creo que importantísimo. al final ha habido mucha suerte. La mano de Dios ha estado al lado nuestra, definitivamente. El que no haya habido más que 3 heridos mortales, pero no eran tampoco, son como 20 y tantos oficiales y personal subalterno que salió herido. Alguno que perdió hasta la pierna, otro que perdió el brazo. O sea, no fue una agua de malvas el sacarnos, pero la gente nuestra estaba tan bien entrenada y gente que era del ejército, sí, pero había una compañía de la Infantería de Marina, de la Unidad Especial de Combate, que tuvo el manejo de todo lo que fue explosivos. Creo que ha habido suerte,